Gloria a Dios. El Señor los bendiga, mis hermanos. Reciban asiento, por favor. Decía mi hermano, el mes de la Biblia ha terminado, pero todavía nosotros tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo de los grandes hombres de Dios. Algunos me preguntaban, y pastor, ¿usted no va a predicar de ninguno de los héroes de la fe que tenemos en la historia del cristianismo? Sí, yo me estaba reservando uno, que es este hombre que vemos allí en la pantalla, en nuestro proyector, William Tyndale. Un gran hombre de Dios que a medida que fui leyendo, conociendo más y más de su biografía, un hombre que ha cautivado mi atención sobre él. No tan conocido, porque más conocidos por allí uno podría hablar de Jonathan Edwards, de William Carey, pero William Tyndale tiene realmente lo suyo. Quiero hablar un poquitito acerca de la reseña de su vida y créame que voy a hacer un final con la ayuda del Señor bien tranquilo. Quiero decir que vamos a hacer una reseña práctica para nuestras vidas, simplemente. William Tyndale nació en el año 1494. Es un hombre anterior a la Reforma Protestante, sacerdote católico, fue también como la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría estuvieron en el mundo del catolicismo. Este hombre nació, como decíamos, 1494, en la ciudad de Slimbridge, Inglaterra, cerca de la frontera con Gales. Allí nació. A medida que fue creciendo, él cuando llega ya a la etapa universitaria, él estudió en la Universidad de Oxford, allí en Inglaterra, en el mismo lugar en donde 120 años atrás había estudiado un gran hombre de Dios, John Wycliffe. En la misma universidad llegó allí William Tyndale. Lugar este, Oxford, donde en su, digamos, declaración de principios estaba prohibida la lectura de la Biblia, particularmente la Biblia manuscrita de Wycliffe. Es como que Oxford le quedó un puñal en el corazón. De aquí salió el gran hereje. De aquí salió aquel hombre que tradujo la Biblia a mano y sus seguidores, llamados Lollardos, según nos explicaba nuestra hermana Viviana en predicaciones anteriores, se encargaron de distribuir porciones de la Biblia por toda Inglaterra, no sin ser quemados en la hoguera si eran atrapados, por supuesto. Entonces Oxford tenía dentro de sus principios académicos la prohibición de aquella lectura de la Biblia de Wycliffe traducida de manera manuscrita. También él estudió en otra universidad, la Universidad de Cambridge, también por supuesto en Inglaterra, en donde posiblemente conoció a un hombre llamado Erasmo de la ciudad de Rotterdam. Este Erasmo fue aquel hombre que tomó todos los textos griegos del Antiguo Testamento y los compiló, hizo un volumen, no hizo tanto una traducción, sino una recopilación y una compilación de viejos manuscritos. La obra de Erasmo es, por así decirlo, un compilado del Nuevo Testamento en el original griego. Tiene tal y tal importancia que la tercera edición, a medida que se fueron mejorando allí, agregando otro manuscrito, la tercera edición de Erasmo es catalogada en la historia del cristianismo como el Textus Receptus, o sea, el texto recibido, de donde la gran mayoría de las Biblias basaron su traducción del Nuevo Testamento. Entonces, la obra de Erasmo de Rotterdam fue una obra colosal, monumental. Él dispuso en aquellos días de los textos manuscritos griegos más importantes. Después se descubrieron más, pero por lo menos en aquella época Erasmo había juntado y reunido los mejores. Por lo tanto, todo traductor quería tener la obra de Erasmo porque de allí extraía justamente para la traducción.
Aparte de hablar inglés, que era su lengua natal, escuche esto, él hablaba francés, griego, hebreo, alemán, italiano, latín y español. ¿Contó cuántos idiomas? 8 idiomas en total hablaba este hombre. Yo hablo argentino y mitad boliguayo. Más de eso no me pida absolutamente nada. Es tremenda la capacidad que este hombre tenía. Era un hombre realmente erudito. Y hemos visto, mis hermanos, a medida que cada uno de los predicadores ha hablado de distintos hombres de Dios, la preparación que ellos tenían. Aquí se ha destacado 2 cosas en la vida de cualquier predicador que se haya nombrado en este púlpito en el mes de la Biblia. Una es su vida de oración, sin duda. Todos fueron hombres de oración. Y otra fue su preparación bíblica, su preparación académica. Podríamos concluir rápidamente que sin Biblia y oración no seremos instrumentos de Dios. Y vaya qué descubrimiento que estamos haciendo. El viejo método, el método de antaño, Biblia y oración, si quiere ser usado por Dios. Qué maravilla, ¿no? Y lo hemos visto a través de estos tremendos hombres de Dios. Hablemos de algunas de sus experiencias en tercer lugar, cuando él tenía alrededor de unos 30 años. O sea, él tenía 30 años y ya sabía todo esto. Me siento, la verdad, un bruto ignorante. Como aquel padre, ¿no?, que le dice a su hijo adolescente, dice, a tu edad, dice, Sarmiento ya era maestro de escuela, le dice. Y el hijo le responde, y a la tuya era presidente de la nación. Así nos pasa a nosotros, ¿no?, cuando nos comparamos con estos hombres. Realmente quedamos muy por allá abajo. Así es que cuando él tenía unos 30 años aproximadamente, estudiando allí en la Universidad de Cambridge, y manejando 8 idiomas, él instó a muchos otros sacerdotes compañeros de él a estudiar el Nuevo Testamento de Erasmo, que era la obra más erudita en ese momento, ya que la lectura de este Nuevo Testamento había impactado y transformado su propia vida. Él llegó a convertirse al cristianismo simplemente leyendo en griego. Bueno, él tenía esa ventaja, él leía griego. Leyendo el griego, él llegó a convertirse al cristianismo. Entonces, alentaba a sus compañeros sacerdotes a hacer lo mismo. Pero un sacerdote le contestó, sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Fue una respuesta realmente hiriente y hablando de la tremenda ignorancia que en aquellos días había, ¿no? A lo que William Tyndale contestó su frase, yo creo, más famosa, que allí en nuestro afiche la tenemos remarcada. Él contestó, si Dios me lo permite, algún día haré posible que el muchacho que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la Escritura que el mismo Papa. Fue un desafío que se hizo a sí mismo, ¿no?, pero confiando en Dios. Ante tal respuesta de un sacerdote hiriente y de una tremenda ignorancia. En cuarto lugar, él comenzó los intentos de traducción allí en su tierra natal, en Inglaterra. Él básicamente quería una versión impresa en un inglés popular, lo que se llama vernáculo, ¿cierto? Popular, algo que el pueblo que pueda leer fácilmente. Él tomó la compilación griega que Erasmo de Rotterdam, ese Nuevo Testamento que él había hecho, y comenzó a traducirlo directamente a un inglés sencillo. Así comenzó la traducción estando allí en Inglaterra. Pero para esto él chocaba con un problema. La lectura, la traducción y por supuesto la impresión de Biblias que no estuvieran en latín tenía que contar con el permiso del obispo de Londres, o sea, la autoridad máxima. Entonces ahora Tyndale tenía no solamente que traducir, sino que antes de seguir adelante tenía que pedir permiso, porque si él era descubierto o si él insistía con su obra y era capturado, lo único que le esperaba
era justamente la hoguera, el ser quemado. Entonces él debió pedir permiso al obispo de Londres, de apellido Tunstall, para poder hacer su trabajo, pero resulta que el obispo ni siquiera le respondió a sus cartas de entrevista y de petitorio. Él obviamente, al ver rechazada su postura, su pedido, en quinto lugar, abandonó su tierra natal, su ciudad natal, o la ciudad donde estaba viviendo allí en Londres, y se tuvo que ir hasta Alemania. Él nunca en su vida nunca en su vida, volvió a Inglaterra. Él fue ejecutado fuera de su país. O sea que una vez que él salió para hacer la traducción de la Biblia, él nunca volvió a su tierra natal, a Inglaterra. Salió de su país, Inglaterra, donde no tenía permiso para traducir y menos aún para imprimir, y se afincó en la ciudad de Colonia, Alemania, y allí terminó la traducción. Cuando ya estaban en los preparativos para imprimir la Biblia, fueron denunciados anónimamente y apenas logró huir de Colonia con su trabajo abajo del brazo. Antes de que entraran los agentes que venían a incautar todo el material, él pudo salvarlo y huir. En el año 1526, en la ciudad de Worms, también Alemania, logró imprimir los primeros 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento. Ya estaba la imprenta, entonces él aprovechó un préstamo de unos amigos comerciantes y logró imprimir 3.000 Nuevos Testamentos. Ahora, él ya tenía la traducción, él ya tenía la impresión, tenía 3.000 ejemplares en sus manos. ¿Cómo llevarlos a Inglaterra? Porque él estaba en Alemania. Ahora necesitaba de algunas estrategias. Entonces, en sexto lugar, la introducción del Nuevo Testamento a Inglaterra. Él, como era comerciante y tenía muchos amigos comerciantes, se valió de ellos. Y, por ejemplo, en cajas de mercaderías que enviaban a Inglaterra, él metía Nuevos Testamentos. En barriles, él metía Nuevos Testamentos. En paquetes de ropa, allí también iban las Escrituras. En sacos de harina, allí mezclado con la harina, iban también las Sagradas Escrituras. Y así, de una manera ingeniosa, él va introduciendo a través de, en realidad, mercadería ilegal, por así decirlo, su Biblia, su Nuevo Testamento, él va introduciéndolos a Inglaterra. La reacción, en séptimo lugar, del clero inglés, o sea, la iglesia de Inglaterra no se iba a quedar, sabía que este hombre Tyndale estaba en este trabajo y no se iban a quedar de brazos cruzados. Entonces, en Inglaterra, como es una isla, se comenzó a revisar barco por barco, mercadería por mercadería. Quedaron todos los puertos absolutamente vigilados y todo barco que entraba a Inglaterra era revisado, porque sabían que venían el Nuevo Testamento de Tyndale, venían este libro prohibido en aquellos días, ¿no? Entonces fue revisado barco por barco allí en Inglaterra, y los Nuevos Testamentos que se iban encontrando se quemaban públicamente allí en la plaza de Londres. Entonces juntaban todo lo que habían incautado, iban a la plaza y lo quemaban. Como los Nuevos Testamentos seguían llegando y muchos llegaban directamente al pueblo, a la gente, ¿ellos qué hicieron? Bueno, uno de los sacerdotes allí en Inglaterra dijo, bueno, comprémosles todos los que tiene. Entonces le pidieron a un conocido, compinche de ellos, que le comprara los Nuevos Testamentos que tenía. Entonces este hombre viaja, compra todo lo que tenía y una vez que estaba en su poder, lo trajeron a la plaza y lo quemaron. Esa era la idea. Obviamente ellos no iban a distribuir la Biblia. Pero, veo como dice la Escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Él, en definitiva, le habían comprado el material. Los mismos enemigos de Dios le estaban dando dinero para que él siguiera imprimiendo. Entonces, la actitud de Tyndale fue, todo el dinero recibido lo volvió a invertir nuevamente
y esta vez imprimió alrededor de 18.000 Nuevos Testamentos, de los cuales hasta el día de hoy se conservan 2 prácticamente intactos. Todavía existe como testimonio 2 Nuevos Testamentos de Tyndale. Fíjese, ¿no? Uno podría decir, bueno, tanto trabajo, tanta inversión y resulta que los quemaron. Está bien, pero los tuvieron que comprar. Y él con el dinero imprimió más. Gloria al Señor. Y hay algo que también que ha resaltado en todos los predicadores que hemos escuchado. Es, primero, su interés por la Escritura. Segundo, su desinterés por el dinero. Cuando nuestra pastora predicaba el otro día de John Wesley, cuando John Wesley a los 86 años fallece, dejó solamente un abrigo, una tetera y 2 cucharas. Esa fue toda su herencia, todo su legado. Es todo lo que él tenía al morir. No tenía más. Y así los otros hombres fuimos viendo que no tenían más, porque todo lo dedicaron al servicio del Señor. Y eso a nosotros nos tiene que decir algo. Eso a nosotros nos tiene que hablar en algún modo, porque no es el propósito venir acá y dar una biografía y que digamos, uy, qué lindo, mira qué bueno lo que hizo. No, no. Tiene que haber algo más en estas historias, algo para nosotros. Pero si el Señor tuvo su Judas, que por unas piezas de plata vendió a su maestro, ¿cómo Tyndale no iba a tener un traidor? En Inglaterra se había puesto precio a su cabeza por lo que estaba haciendo. Por lo tanto, aquel cura que un día dijo a un comerciante y le dio dinero para que comprara las obras de Tyndale, los Nuevos Testamentos, y luego los quemó, esta vez se buscó algún cazarrecompensas y como la cabeza de Tyndale tenía precio, dijo, si lo encuentra, cobra el rescate, cobra el precio. Y un tal Henry Phillips, que había estudiado también junto con él en algún momento, un ex compañero, de esos compañeros entre comillas, obviamente, un hombre que pasa infamemente a la historia de la humanidad como un traidor, como un Judas, este tal Henry Phillips, en complot con el clero, se hace amigo de Tyndale. Se hace amigo, ve dónde vive, con quién se relaciona, dónde están trabajando, empieza a hacer un trabajo de espía. Y así poder entregarlo a las autoridades y cobrar la recompensa por la captura. Es así que en mayo de 1535 fue capturado, buscó la ocasión propicia, una emboscada, una cita en determinado lugar, y Tyndale fue capturado y encarcelado en el castillo de Vilvoorde, en Amberes, Bélgica, donde permaneció por 18 meses allí en la prisión en condiciones absolutamente inhumanas. Tenía él en este momento 42 años de edad y había hecho ya estas tremendas obras. 42 años de edad tenía él cuando fue capturado y 18 meses pasó allí en la cárcel. Estando en la cárcel, él escribe una carta al gobernador. Sabía que tenía que ir a juicio, él sabía que lo más probable era que él iba a morir. Pero una breve porción de esa carta dirigida al gobernador, él dice: si tengo que permanecer aquí durante el invierno, que me haga el favor de pedirle al procurador que si fuera tan amable de enviarme de mis bienes que tiene a su disposición, una gorra más caliente, porque sufro extrema y constantemente de un catarro que empeora por las condiciones de esta celda. También un abrigo más caliente, porque el que tengo es muy delgado. También un pedazo de tela para remendar mis polainas, y mis camisas también están gastadas. Es todo lo que tenía este hombre. Aquí él describe cómo él afronta esos últimos 18 meses, un invierno obviamente incluido,
en la prisión. Él pide una gorra más caliente, un abrigo más caliente, un pedazo de tela para remendar mis polainas y mis camisas también están gastadas. Aún así, uno podría decir, es difícil la situación, ¿no? Pero en la Biblia nosotros vemos el relato del apóstol Pablo y de Silas, que encarcelados, azotados por predicar la palabra, ellos cantaban al Señor. Vemos a Pablo escribiendo, por ejemplo, la carta a los Efesios y hablando acerca de la armadura del soldado, la armadura del creyente, y está mirando al guardia que lo custodia y él describe allí, porque tenemos que tomar el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y poner nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, y él va describiendo el lugar donde está en realidad y va dando una de las cartas más tremendas, teológicas y de ánimo que hay en la Biblia, y otra la carta a los Filipenses, la carta del gozo, cuando él está en prisión. ¿Qué hizo Tyndale en prisión? ¿Fue simplemente este petitorio como Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote y tráeme los pergaminos, envía a Juan Marcos porque me es útil? Está pensando en la iglesia, está pensando en el crecimiento el apóstol Pablo. ¿Qué hizo Tyndale? 18 meses encarcelados. Dice, aún en la cárcel no paró de seguir traduciendo la escritura con la complicidad de un carcelero. Un carcelero, Dios le puso en su corazón hacer la vista gorda. Él estaba allí por hacer eso y el carcelero, seguramente tocado por el Señor, le permitió seguir haciendo su trabajo para seguir traduciendo otros libros, porque él había traducido el Nuevo Testamento y varios libros del Antiguo Testamento, pero no la Biblia completa. Pero aprovechó 18 meses de cárcel para estar tranquilo, entre comillas, y seguir traduciendo. ¡Qué obras! ¡Qué fe! ¡Qué constancia! ¡Qué amor! Podría él haberse quejado. Podría él haber pensado, por servir al Señor estoy acá. Pero vemos lo que hace la fe en el corazón del hombre. En 10º lugar, la ejecución. En el mes de agosto de 1536 fue condenado obviamente como hereje. Antes de su ejecución se le dio la, entre comillas, oportunidad de arrepentirse, lo cual Tyndale rechazó. Él no se iba a arrepentir de traducir la Biblia. Él no se iba a arrepentir de lo que había hecho. Era lo que Dios había puesto en su corazón. Fue llevado a la hoguera en la plaza pública, acompañado de insultos de muchedumbre oficialista, tal como nuestro Señor. Gritaban allí, crucifícale, crucifícale. También la gente oficialista allí abucheaba e insultaba a Tyndale mientras era llevado a la plaza donde iba a ser ejecutado. Fue amarrado a un poste, a una estaca, allí en la plaza, y Tyndale oró. Y esta oración breve está registrada en varias biografías, o sea, se ve que es fidedigna. Él simplemente oró allí estando atado en la estaca antes de ser ejecutado. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Es todo lo que pidió. Porque si el rey abría sus ojos, él tenía la facultad de permitir que la Biblia fuera distribuida. Fue ahorcado primero y luego su cuerpo quemado allí en el fuego mientras estaba atado en la estaca, en un poste, quemado en la hoguera. Era el día 6 de octubre del año 1536. Ahora, ¿cuál es la contribución de este hombre William Tyndale? Él en la traducción del Nuevo Testamento usó la palabra congregación y no la palabra iglesia, a fin de destacar que se hablaba de fieles y no de templos, para que la gente no se confundiera. En vez de decir iglesia, él decía congregación.
para que se entendiera que hablaba de gente y no de templos, de fieles. También él traduce el término ágape de 1 Corintios 13 como amor, cuando lo normal es que se tradujera por caridad. Pero él lo traduce como amor. Es una de las cosas bien particulares de esta Biblia. También él sustituyó la palabra sacerdote por anciano. La frase hacer penitencia por arrepentirse. Todo esto despojaba al clero católico de la pretendida autoridad. También él no incluyó la expresión purgatorio. En su traducción no está la palabra purgatorio. Tampoco está la frase confesión auricular. No era necesario ir a confesarse con el cura. Imagínense cómo caía esto en el clero, ¿no? 2 años más tarde de su ejecución, o sea, en 1538, el rey por el cual Tyndale oró al morir, autorizó la circulación de los trabajos de Tyndale. Su oración fue contestada 2 años después. Tyndale no lo supo. Murió por la fe, mirando aquello por lo que pedía. Cuando él muere, la Biblia que él había hecho y su trabajo le costó su vida, la hoguera, la prohibición, la quemazón, la traición, la cárcel. Pero 2 años más tarde, ese mismo rey por el cual él oró, Señor, era el rey Henry de Inglaterra. Abre los ojos del rey de Inglaterra. Ese mismo rey 2 años más tarde autorizó la distribución del trabajo de Tyndale. Pero eso no quedó ahí. Finalmente, en el año 1611, o sea, 75 años después de la muerte de Tyndale, estando en Inglaterra el rey Jacobo, autorizó la traducción y la publicación de la Biblia completa. Esta traducción, conocida universalmente como la versión King James, una de las traducciones más famosas del mundo, en el Nuevo Testamento se utilizó, entre otras obras, la obra de William Tyndale. O sea que la versión King James, que es la versión más importante en el idioma inglés, así como en castellano la más importante, la Reina Valera, en inglés es la King James, la del rey Jacobo. Pero en la Biblia rey Jacobo, la base es de la obra de Tyndale. La obra de Tyndale y otras más. 75 años después de su muerte. Y para finalizar, mis hermanos, en la carta a los Hebreos, yo pensaba hoy en mi casa, hay un listado de hombres de fe. Y yo quise hacer mi propio listado aquí. Parte de allí y parte de aquí. Y podríamos escribir, así con el permiso de ustedes, un nuevo Hebreos 11, que tenga algunos condimentos como los siguientes. Y la palabra clave es por la fe. Podríamos decir, por la fe creemos que Dios creó el universo de la nada. Y todos decimos, porque así nos enseñó Finney, que el Señor amén tiene que estar en el culto. Y el Señor ojos llorosos también. Entonces, va de nuevo. Por la fe creemos que Dios creó el universo de la nada. Por la fe creemos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Noé preparó un arca. Por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos. Por la fe Moisés cruzó el Mar Rojo. Por la fe Josué conquistó la tierra de Canaán. Por la fe David mató al gigante. Por la fe Daniel fue librado del foso de los leones. Por la fe Pablo predicó el evangelio en todo el mundo del Mediterráneo. Por la fe Pedro Baldo vendió todo lo que tenía y se dedicó a predicar la palabra de Dios.
Por la fe, John Wycliffe tradujo a mano la Biblia y la puso a disposición de todos los ingleses. Por la fe, William Tyndale tradujo e imprimió la Biblia y fue luego muerto por ella. Por la fe, John Wesley recorrió toda Inglaterra y parte de los Estados Unidos a caballo para predicar el mensaje de salvación. Por la fe, George Whitefield predicó 30.000 sermones al aire libre. Por la fe, Charles Spurgeon predicó con tanta calidad el mensaje bíblico que fue llamado el príncipe de los predicadores. Por la fe, Charles Finney fue usado por Dios para provocar el segundo gran avivamiento de los Estados Unidos. Por la fe, Dwight Moody predicó a ambos lados del Atlántico, atrayendo a miles de personas a Cristo. Por la fe, Javier Oliva. Por la fe, Ana Roa. Por la fe, Abraham Pedreros. Por la fe, Edgardo Sánchez. Por la fe, Andrea Romero. Por la fe, Mirta Truy. Por la fe, Marisol Sánchez. Por la fe, Mauricio Pérez. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es nuestra obra de fe? Nuestra respuesta de fe. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este tiempo por el Señor? Por su palabra. Por lo que otros hicieron. Por lo que nos dejaron. Ahora es el tiempo nuestro. Como alguien dijo en una de las predicaciones, el tiempo de John Wesley ya fue y hizo su tarea. El tiempo de Spurgeon, el tiempo de Whitefield, el tiempo de quien sea. Ahora es el tiempo nuestro. Y la respuesta tenemos que darla nosotros. Esta respuesta no la da el pastor. Mauricio Pérez tiene que responder por Mauricio Pérez. Cada uno de nosotros tiene que responder qué hacemos nosotros con el mensaje eterno, que ahora tenemos en nuestras manos traducido en griego, copto, siríaco, armenio, argentino, chileno, paraguayo, el que usted quiera. Tapa blanda, dura, grande, chico. Hoy lo tenemos así. Estos hombres trabajaron para que tengamos esto así y lo tengamos en bandeja. ¿Qué haremos nosotros con el mensaje de Dios? Ese es el fin de la predicación de hoy. ¿Qué hacemos nosotros hoy con el mensaje del Señor? ¿Qué le parece si oramos? Coloquémonos de pie y oramos.